Cada domingo conversamos de un tema que nos importa a todos. La buena educación está en ADN. Ya estamos de regreso y les cuento que Fundación Santillana te invita a ser parte del encuentro educacional más importante del año. Este 6 de octubre se va a desarrollar la Semana Internacional de la Educación Chile 2015 con la presencia de Francesc Pedró de UNESCO y los expertos más destacados del mundo. Toda la información está en fundacionsantillana.com. Seguimos conversando, ya nos queda lo último cuando nos gusta empezar, Ernesto, a ver de qué manera avanzar, cuáles son los desafíos que hay por delante, ¿no? Una mirada más propositiva de lo que se viene. Sí, y con muchas preguntas, porque parece ser que en este proceso de la escritura intervienen muchos factores. Estábamos hablando del vocabulario. También a veces se habla y uno se enfrenta a veces con los estudiantes universitarios en donde se ponen a escribir sin conocer el contenido. Sí. Y es como, y uno cuando lee sus trabajos es como un viaje a través de su propio aprendizaje, pero no es un texto que esté expresando algo que ya dominaron, sino es el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son los elementos clave que podríamos recomendar a los profesores, sobre todo a los profesores en escuelas básicas y medias, de cómo ayudar a los niños para mejorar su escritura, su vocabulario, su capacidad de expresión, de manera tal que puedan sacar el máximo provecho de las oportunidades educativas que se les presenten? ¿Qué recomendaciones darían ustedes en términos generales? Chuta. En primer lugar, creo que es bien importante señalar que tanto como la lectura, la escritura no debiera atribuirse exclusivamente a los profesores de lenguaje, por ejemplo. Porque finalmente la aproximación al conocimiento de todas las disciplinas pasa por textos escritos. Claro. Y los estudiantes deben leer textos en ciencias naturales, en ciencias sociales, en matemática también. Y también deben escribir. Por lo tanto, ahí, perdón, Marcelo, a la hora de evaluar, por ejemplo, una prueba en historia, exacto, también debiera considerarse la capacidad de expresión y de escritura de un niño, de un alumno, ¿no? Exactamente. Y eso le presenta una tarea bien interesante a los profesores de otras asignaturas, que es tomar conciencia del valor que tiene la escritura en este caso, y compartir criterios de revisión, digamos, porque un poco lo que decías antes tú, Andrea, esto de igual se entiende, ya hay ciertos códigos, hay ciertas formas de escritura propias de las disciplinas que los profesores especialistas manejan. Un informe de historia, un ensayo histórico es distinto al informe que se hace en ciencia. Entonces los profesores de cada disciplina debieran, sobre todo los más grandes, digamos, debieran poder proveer de esos criterios, debieran ayudar a los estudiantes a manejarse en esos códigos y con ese vocabulario, con ese tipo de expresiones, con esa puntuación, etcétera. Eso en primer lugar. Sí, yo quería agregar que lo primero que hay que hacer es que los niños escriban, porque está muy demostrado algo tan obvio, pero que escriban. Falta poner en práctica. Sí, que escriban mucho, que los dejen escribir de manera libre, con algunas instrucciones, con algunas tareas de escritura que se llaman, pero que ojalá se escriba mucho en la escuela, porque lo que pasa es que cuando tú escribes mucho tienes más oportunidad de mostrar tu vocabulario, de ejercitar tu puntuación, etcétera. O sea, escribir harto, eso es lo primero. Y lo otro, yo diría que es que en el fondo los profesores puedan trabajar distintos géneros. Eso también es interesante. Explícanos un poco más de los géneros, porque es una palabra muy especializada. Técnica, sí. Lo que pasa es que normalmente, hablo de la escuela básica, la tendencia es a que tú le digas a los niños, escribe una composición sobre las vacaciones o escribe un cuento, ¿no es cierto? Es como lo típico. Y ese es un género. El género... Y está bien, el género anécdota, desarrollarlo, claro. Claro, el género anécdota sería la composición y el género cuento sería el cuento. Bueno, pero hay muchos géneros, ¿eh? Uno podría escribir, por ejemplo, un pequeño ensayo, una pequeña opinión sobre algo, un afiche. Una investigación. Una pequeña investigación, una noticia, o incluso un correo electrónico. ¿Eh? Entonces es interesante que los profesores usen distintos géneros que circulan en la sociedad y que los niños van a sentir como algo interesante, porque no es solo el típico cuento o la típica composición. Ahora, perdón, tengo la impresión, y ahí Marcelo también me puede ayudar,
que eso ha sido y ha comenzado a incorporarse en, por ejemplo, los textos escolares. Yo lo veo como mamá, ¿no? Que tengo hijas de distintos niveles, donde sí ya se puede ver que, por ejemplo, les piden escribir noticias o un afiche, cosas distintas a lo que normalmente uno tenía, ¿no? La composición clásica. Ha habido ahí un cambio. Sí, había un cambio, y ese cambio ha aparejado a lo que hablábamos hace un rato ya respecto del enfoque comunicativo, porque los géneros en cuestión implican una cierta interacción, implican un destinatario. Si yo hago una noticia, debo escribir una noticia, me debo señalar cierta estructura, pero esa noticia cumple una finalidad, y yo debiera adecuar mi escrito a esa finalidad. Y si sobre el mismo tema debo hacer una carta al director, por ejemplo, que son clásicos géneros de la escuela, también, y la finalidad es distinta. Entonces, cuando yo le pido a los estudiantes que trabajen géneros, implícitamente estoy trabajando también ciertas formas de interactuar en la sociedad. Claro. Y eso es tremendamente valioso. Claro. Hay que reforzar, estoy pensando en términos de horas, las clases de escritura en los colegios. ¿Falta dedicación a la escritura? Eso te quería comentar, porque se dice siempre que lectura y escritura se hace junto y es lo mismo, pero yo creo que hay que destinarle tiempo a la escritura, a la escritura, lo que no es fácil, porque los profesores tienen poco tiempo para revisar. Mira. Y ese era otro punto que yo quería plantear respecto del cómo, porque hoy día se habla, la gran estrategia de enseñanza de la escritura es lo que llamamos el enfoque de proceso. Eso significa que tú tienes que planificar, escribir, revisar y publicar, por decirlo, ¿no? Ese proceso de escritura es muy importante para poder ir mejorándola, pero requiere tiempo. Por eso que es tan importante que los profesores tengan más tiempo para poder corregir. La famosa ley de carrera docente que está propiciándolo es muy importante también para aspectos como la escritura. Claro, los pobres profesores tratando de pasar la materia, el libro hasta el final, exacto, además corrigiendo las pruebas, haciéndolo en horarios fuera de sus horarios de trabajo. No sabemos que el trabajo de los profesores ahí es bien arduo, pero bueno, siempre se puede mejorar, y es por eso que nos gusta también hacer estas reflexiones, ¿no? Claro. Porque siempre hay maneras ahí de avanzar un poquito más en la medida de lo posible y en el contexto en el que estamos. Sí, y yo quisiera hacer una pregunta ya casi final, y una recomendación, porque tenemos aquí frente a nosotros el libro Rúbricas y otras herramientas para desarrollar la escritura en el aula, coordinado por Carmen Sotomayor, Natalia Ávila y Elvira Geldrés. Y quisiera que nos contaran un poco, Carmen, y Marcelo también, dado que esto es parte de Fundación Santillana, este libro, ¿cuáles son las estrategias que se recomiendan en el libro como para evaluar la escritura, para ir monitoreando que los niños vayan avanzando en términos de su desarrollo en este complejo proceso? Claro. Bueno, este libro en realidad es justamente lo que entrega son rúbricas. Las rúbricas son unas pautas, ¿no?, para el profesor, que les van mostrando niveles de escritura, de logro de la escritura en ciertos aspectos. Por ejemplo, en coherencia, en cohesión, en adecuación a la situación comunicativa, lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que son unas pautas que te dice, si el niño hace esto, por ejemplo, si el niño tiene un cuento que son puras frases sueltas, ¿no?, sin coherencia, va a estar en un nivel 1. En coherencia va a estar en un nivel 1. Si el niño logra articular un pequeño texto, pero tiene algunas digresiones, va a estar en nivel 2. Mientras que si el niño no hace digresiones y logra transmitir un sentido global del texto, va a estar en un nivel 4 máximo. Ahora, ¿por qué esto es interesante para el profesor? Porque es una pauta que le permite decir dónde está el niño y hacia dónde puede avanzar. Exacto. Ahora, lo que fue muy bonito de este libro, que justamente nos apoyó Santillana, porque Santillana financió la publicación, es que nosotros probamos estas rúbricas que venían de una investigación que habíamos hecho en el CIAE, las probamos con profesores, y los profesores las tomaron, las adaptaron, las transformaron en pautas
para niños, por ejemplo, y encontramos que en algunas salas los niños tenían sus rúbricas. Su propia rúbrica. Claro, que las hicieron. Entonces los niños decían, yo estoy en el nivel 2 y debiera mejorar hacia acá, porque tenían las pautas que les daban como la pista de cómo mejorar. Entonces, es un instrumento bastante interesante y fácil de manejar para los profesores y para los alumnos. Bien, pues muchísimas gracias por esta conversación aquí en La Buena Educación de Radio ADN. Carmen Sotomayor, profesora e investigadora del Centro de Investigación de Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, y a Marcelo Cárdenas, subdirector de contenidos de Editorial Santillana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias a ustedes. Nosotros comenzamos a despedirnos en esto, Treviño, pero lo hacemos como siempre con buena música. Así es, nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que nos pueden ver en streaming también. Pues. Y muchas gracias a nuestros invitados. Ha sido interesantísima la conversación. Nos vemos el próximo domingo. Yo los dejo con Mecano, el blues del esclavo. Chao, que estén muy bien.